Hola, me llamo Martín y hace un tiempo empecé a mirar más películas españolas de las que miraba normalmente. Me daba curiosidad y me encontré con una telaraña de conexiones. El cine español, cuando hablamos de sus protagonistas, se transforma en un entramado de conexiones que te pueden llevar al pasado, te vuelven al presente, te pueden hacer pasar por un montón de géneros perdidos, extraños, clásicos y los géneros más populares que todo el mundo conocemos y queremos. Por eso decidí armar esta serie de videos que voy a titular Un mapa del cine español. A lo largo de 6 capítulos voy a estar hablando de 50 películas españolas conectadas por 29 actores y actrices, 15 directores, 2 series de televisión, un músico, un productor, un par de chistes pelotudos y una trampa. Hablemos de cine. Me gustaría empezar hablando de comedias. Hay muchos españoles que no les gusta el cine español, le importa 3 cojones, pero no existe un solo español que no haya visto Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva, aquí no. En el año 2003 empezó este fenómeno cultural, se estrenó el primer capítulo de Aquí no hay quien viva. Como todos los grandes clásicos de las comedias televisivas, Los Simpsons, The Office, siempre se trata de una sátira del mundo cotidiano en donde podemos encontrar personajes que podemos identificar en el día a día. Todos conocemos a una madre que se cree mejor que los demás, como Paloma. Ahora no cedas, Juan? Ahora no cedas. Mira el chalet. ¡Ostras! Aquí caben 2 coches. 2 no, Juan, Uno que te conozco. No, mujer, si lo digo para cuando la niña se saque el carné. La niña es monísima y va a encontrar un novio con coche. Todos conocemos a un empleado gracioso, súper explotado, como Emilio. ¿Pero qué hacen con la caja? ¿Qué ha dicho que no es el portero? No, es que me gusta fregar portales. ¿Qué quieres? Ah, ¿qué pasa? Soy Paco, el nuevo dependiente del videoclub. En realidad, soy director de cine, ¿sabes? Sí, claro. Yo era modelo de Calvin Klein, pero me cansé de enseñar culo. Todos conocemos a una cínica amargada, como Belén, una vieja insoportable, como Doña Concha. Yo creo sinceramente que mi labor ha sido... ¡Váyase, señor Cuesta, váyase! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! Las décadas pasan y Aquí no hay quien viva sigue igual de vigente como el primer día y sin lugar a discusión es ampliamente superior a su secuela, La que se avecina. Hagan fila en los comentarios que los atiendo de a uno. Aquí no hay quien viva tiene varias referencias del cine español. Por ejemplo, en el videoclub de Paco hay varias pósters de películas españolas, pero yo me quiero detener en un personaje del elenco, en una actriz, en Emma Penella. ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase! ¿Pero qué culpa tiene mi marido de que se haya estropeado la caldera? ¡Hombre, ya! Emma fue una actriz con una amplia filmografía. Una de esas películas fue En blanco y negro, 1962, dirigida por Luis García Berlanga. Estoy hablando de El Verdugo. Tienes que hablar con él y decirle algo. ¿Yo? ¿Y qué le digo? Yo qué sé, pues no sé. Dile que nos vamos a casar, Casar. Díselo solamente para tranquilizarlo, caramba. Aunque sea mentira. En una época de censura desmedida y con criterios aleatorios, en donde todas las comedias eran excesivamente blandas, Luis García Berlanga logra reírse de la sociedad, del sistema, a través de una comedia negra. Tan negra que tenía hambre. Ah, malísimo. Un abogado mío de Valencia, porque yo soy valenciano, y un abogado muy amigo mío había sido testigo del ajusticiamiento con garrote de una señora. Toda la noche la pobre pues estaba también deshecha, también gritando, pero el verdugo estaba también deshecho. Se conoce que como mujeres se han ejecutado muy pocas y pues se conoce, no tenía costumbre y el ejecutar a una mujer le debió poner trastorno. Lo que vi es un plano de una gran sala blanca enorme y 2 pequeños grupos arrastrando a 2 personas, el que va a morir y otro el que va a matar, que también lo llevan arrastrando. Y pues estuvimos buscando cómo añadir hora y media a ese plano que era más o menos el plano final. El Verdugo es la historia de José Luis, un tipo que se ve lentamente forzado a tomar la profesión de su suegro, la del verdugo. Yo estoy harta, lo que se dice completamente harta de los dos. Este chico está mal de la cabeza, no ha entendido nada.
Pero no comprende usted que yo no puedo matar ni una mosca, que no he podido matarla en toda mi vida. Me extraña, trabajando siempre con muertos. Sí, pero todos han sido muertos, a los que no he conocido vivos, que han muerto de muerte natural, completamente desconocidos para mí. Recordemos que en España continuó existiendo el castigo de pena de muerte con garrote hasta 1977. O sea que hasta hace no muy poco existía esa profesión, la del verdugo. Una profesión que era muy común entre la gente de bajos recursos, gente pobre, y que normalmente se pasaba de generación a generación, de padre a hijo. Parece ser que en Italia, pues parece ser que le solían poner de mote a Franco il Boia, el verdugo. Y entonces, claro, cuando se anunció el verdugo y se sabía qué historia tenía la película, pues organizó en la puerta del festival en Venecia pues una verdadera, no sé, manifestación contra la pena de muerte y sobre todo, pues la verdad, contra Franco en aquella época. Nos dijeron, mira, por favor, salir mejor por la puerta de atrás, porque claro, se organiza aquí delante, que no sabemos, la gente cuando es masa, sabes que no piensa y yo dije, no, una actriz española que presenta una película en el Festival de Venecia, yo jamás saldré por la puerta de atrás, saldré por la de delante y ya veré yo, porque a lo mejor me uno a los manifestantes. Y Berlanga, el pobrecito, dice, pero qué valiente eres, qué coraje. Digo, si no va a pasar nada. Bueno, total, que salimos por la puerta de delante y lo que se organizó hasta la manifestación, un aplauso, porque ellos estaban contra otras cosas, pero no contra el director y los actores de la película. Anda, hijo mío, vamos a despedirnos. Diles adiós con la manita. Venga. Adiós. Berlanga continuaría grabando comedias a lo largo de toda su vida, como La Escopeta Nacional, La Vaquilla y Todos a la Cárcel en 1993. Yo vengo a la fiesta, lo de los presos políticos. Pase usted por aquella ventanilla e inscríbase. Meléndez, avisa a los de la cena que empiezan a llegar los rojos. En la penúltima película de Berlanga, otra vez tenemos a un perdedor como protagonista que es obligado a pasar por un destino atroz. En este caso es Bermejo, un ex preso que lo invitan a una fiesta en la cárcel en donde estuvo encerrado anteriormente. Y una vez que entró a la fiesta no va a haber forma de salir. Señores, es el toque de queda. En pie, por favor. Pónganse en fila según los números que les han dado. Ya nos podemos ir. Vuelvo mañana. A la fila, por favor, a la fila, a la fila. Bermejo, venga acá. Vamos, ayude. Échenos una mano, haga el favor. Oiga, yo no quiero mezclarme en una fuga. A mí no me líen. Suélteme. Pero no sea chinche, coño, y cállese. En Todos a la Cárcel hay una enorme cantidad de personajes estrambóticos. Otra vez estamos frente a una sátira de la población española. Y entre ellos quiero destacar a un personaje en particular. Un gordito de pelo largo, joven, rockero. Un joven Santiago Segura. Quintanilla. ¿Qué pasa ahora? No podemos permitir de ninguna manera esta agresión. ¿Pero qué tripa se te ha roto? Vamos a ver. Pero no, tripa no. Es que os estáis pasando con los decibelios y esto afecta y rompe el ecosistema acústico de la zona. Y esto lo denuncio yo. ¿Qué podemos decir de Santiago Segura, el Adam Sandler español? Todavía no sabemos si genera más desprecio o dinero. ¿Nos hacemos unas pajillas? Mira, siempre danos un gustillo. Tú me la meneas a mí, yo te la meneo a ti. Para aliviar tensiones. Sin mariconada, ¿eh? Nada de mariconada. Sus sagas de películas súper grotescas como Torrente, El verso tonto de la ley, o Familiares, como Padre no hay más que uno, son un éxito en taquilla. Al baile. Pero tú no me dijiste esta mañana que tenía tenis. ¿Pero cómo que yo te dije? ¿Pero tú vas a tenis acaso? No, pero te vi tan seguro. Este tipo cada año saca una comedia más pelotuda que la anterior y junta más dinero que la anterior. Para ti y tus hermanos. Pero hija, ¿qué haces? Padre no hay más que uno, 5, nido repleto. No te pierdas el final de la saga. Y es interesante recordar que mucho antes de ser el personaje tan polémico que soy, Santiago Segura se ganó un premio Goya. Así como escuchaste, Segura se ganó un Goya por su participación en El Día de la Bestia. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? Es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es una historia que transcurre durante la noche antes de Navidad, sobre un cura que está convencido de haber entendido una profecía infernal. El nacimiento del anticristo va a ser ni más ni menos que en Madrid, y para impedir su llegada contará con la ayuda de un joven Santiago Segura repitiendo su rol como gordo metalero. El demonio siempre intenta imitar a Dios para burlarse de él. El nacimiento de su hijo imitará el nacimiento de Jesús.
será como un secreto, pero a la vista de todo el mundo, como en Belén. ¿El gilipollas? ¿Ese de qué va? ¿De paje? El autor de esta comedia fue Alex de la Iglesia, emblemático director bilbaíno que se caracteriza por películas retorcidas y violentas. Alex es un tipo adicto al trabajo, un workaholic, no para de filmar. En los últimos 5 años, este tipo escribió, dirigió y estrenó 2 películas y 22 episodios de 1 hora de 3 temporadas de 2 series distintas, que él mismo creó, obviamente. Este tipo no duerme. Digamos, si se hace una gráfica tiempo-ego en tu vida, ¿en qué fase estás de la gráfica ahora mismo? O sea, ¿estás en un punto alto, muy alto de... Estoy a punto de pedir perdón por todo. No estás en tu momento de mayor ego, has tenido épocas más duras. He tenido gente y personas que han dicho, calla un poco, ¿eh? Así. Cállate que no puedo pensar. Y yo, vale. Pero bueno, yo también soy terrible. La primera película de Alex se estrenó en 1991 y es una comedia distópica con una estética cyberpunk, mutantes y rock vasco. Estamos hablando, por supuesto, de Acción Mutante. Esta historia grotesca transcurre en la ciudad de Bilbao, en el futuro, el lejano año 2012. Una banda de terroristas deformes tiene aterrada a la población y el blanco de sus ataques, la gente rica, la gente linda, es la venganza de los feos. Basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Y eso son solamente los primeros minutos de película, porque no te voy a contar lo que pasa después, la vas a tener que ver entera, guri, es así la vida. José Montero, alias Chepa, enano jorobado, judío, masón, comunista y presuntamente homosexual. Lo curioso es que Acción Mutante no hubiese sido posible sin la colaboración de la productora El Deseo, que creyó en él. El Deseo es una productora muy conocida por ser llevada adelante por los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar. Y ahora me voy a tener que poner a hablar de Almodóvar. No tengo alternativa, Marge. No tengo alternativa, Marge. Yo no tengo hijos, pero mi familia son mis películas. Todo lo que tengo pertenece a mis películas, empezando por mí mismo. Bueno, para empezar habría que aclarar que si a vos no te gustan las películas que no están protagonizadas por hombres blancos heterosexuales, Almodóvar te va a costar. Tenés muchísimas otras películas para ver. Tenés la película de Santiago Segura, de Alex de la Iglesia, Berlanga, podés ver las de Martin Scorsese, Tarantino, Kubrick, Nolan, Steven Spielberg, George Lucas. Muy buenas películas, la verdad. Tenés cine de vaqueros, películas de música, de política, de terror, de comedia, de guerra. Se tratan sobre los problemas y los deseos que tenemos los varones. Y cuando aparece un personaje femenino o una minoría sexual, no tienen tanto desarrollo. Es una mujer buena, es una madre, es una mujer facilona, malvada, que te va a arruinar. Es un homosexual muy loco. Por eso es tan rupturista el cine de Almodóvar. Por eso que hoy en día tenemos mucho más naturalizado en una sociedad más woke esa cuestión de contar historias sobre mujeres o diversidades sexuales con desarrollos tridimensionales. Mujeres que son buenas y malas, sumisas y rebeldes, son madres y putas. Personajes que podés amar, los podés odiar, los podés entender. Películas con una paleta de colores fácil de reconocer. El rojo es uno de mis colores favoritos. En todas mis películas hay elementos rojos. En mis viajes de principio de los 90 al Caribe, descubrí que la coloración de mis películas pertenece a los colores del Caribe, de Santo Domingo, de Cuba. Con diálogos inundados de alta poesía, hablando sobre lo hermosa y lo horrible que es a la vez la compleja vida. Tu ausencia me llena por completo y me destruye. Tu ausencia llena mi vida por completo y la destruye. Eres demasiado vulgar para imitar uno solo de mis gestos al piano. No has nacido para esto y aunque ensayaras millones de años no conseguirías ser una pálida sombra de lo que yo soy. Tu imitación para mí no es un homenaje sino un insulto. ¿A cuántos hombres has tenido que olvidar? A tantos como mujeres recuerdas tú.
Almodóvar empieza a filmar en los años 80, después de la dictadura de Franco, cuando hay una época de destape. ¿Qué significa ese destape? ¿Qué significa ese final de censura? Algunos, por ejemplo, deciden hablar sobre lo mala que fue la dictadura, sobre cómo se sufrieron las torturas, la persecución, los exilios, la censura. Otros directores, en cambio, decidieron hablar de lo prohibido, lo tabú, drogas, muerte, sexo. Sexo desde el punto de vista de los varones. Tetas, muchas tetas, culo, mujeres desnudas. Y los varones vayan al cine y pasa Almodóvar y dice, y también penes. ¿Cómo dice que dice? Y ahora, nuestro concurso, elecciones generales. El que tenga la polla más grande será nombrado rey del resto de la noche. Oye, ¿quién es Pedro Almodóvar? Que quién es, conocidísimo, ¿no? El director de cine moderno, del nuevo movimiento pop, digamos. Antes tomaba café. El café lo sustituí por la cocaína y la cocaína últimamente la he sustituido por la morcilla de arroz. Almodóvar entendió que el destape para él era hablar del deseo más allá del sexo heterosexual. Era hablar sobre la movida madrileña, sobre perversiones que hoy en día nos parecen adelantadas a su época, algunas, y otras, irónicamente, nos parecen más inmorales que en ese momento. Porque si bien el tipo por un lado te hablaba sobre dos hombres que se desean sexualmente, sobre transexualidad, sobre deseo femenino, también te hablaba sobre incesto, filia, violaciones, desde un tono de humor. Ahora vivo sola con mi padre, que está de los nervios. Y entonces me confunde de vez en cuando con ella, con mi madre. Y entonces me fuerza. ¿Quieres decir que te viola? Sí. ¿Y tú te dejas? Es que no sabes cómo se pone. A lo mejor a ti te gusta. Oh, hell no. Porque mucho antes de sus películas más icónicas, como Volver, La piel que habito, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Almodóvar tuvo una primera etapa en donde buscaba una polémica irreverencia con personajes simples abordados desde el humor. O sea, básicamente el tipo hacía comedias pelotudas. Tiene usted un hijo muy guapo. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Le gustan los niños? Sí. Siempre me gusta. ¿Usted no tiene hijos? No. Un claro ejemplo de esta etapa era Laberinto de Pasiones, donde podemos ver al propio Almodóvar cantando en 1982. En esta película de pequeñas historias se encuentra un joven Imanol Arias, actor español que muchos de nosotros seguramente lo recordemos por su participación en Cuéntame cómo pasó. En 1968 yo tenía 8 años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. Vuelvo a hablar de una serie icónica. Esta producción de televisión española comenzó a rodarse en el año 2001 y continuó durante 23 temporadas, de las cuales mis padres vieron 24. Cuéntame es la historia de la familia Alcántara, en donde podemos ver la cotidianeidad de estos personajes que van cambiando con hechos políticos y sociales. Es un largo pero muy interesante recorrido del siglo XX español de la mano de una familia promedio. ¿Eso de la inflación qué es, hijo? Porque todo sube menos los sueldos, abuela. Así que vamos a tener una crisis de miedo, ya lo veréis. Yo eso de la crisis no lo he oído ni en la televisión, ni en la radio, ni en ningún sitio, vamos. Muy claro, como que la censura va a dejar que se diga lo que está pasando, mamá. Tony, hijo, Tony, por favor, déjate ya de la cantinera de siempre. Va a llegar un día en que vas a hacer una lista de la gente que falta y va a ser mucho más grande que la gente que se queda. Y eso da mucho miedo al principio. Los muertos no nos necesitan. Los muertos están ya descansando. Son los vivos los que cuentan. Un tiempo atrás me ocurrió una idea brillante. Voy a volver a verme todos los capítulos de No, aguanté un capítulo. Me vi solamente el primero. Sin embargo, en ese primer episodio me alegró encontrarme con otra conexión con el cine español. El personaje del cura estaba interpretado por Fernando Fernán Gómez, actor, guionista, director. Voy a estar hablando mucho sobre este tipo en estos videos. He cultivado mucho este mal carácter, esta antipatía. La he cultivado para que no me dieran la lata, porque a mí me gusta muchas veces estar tranquilo, estar solo. Y si viene un señor y me habla, aunque sea halagándome una vez y otra y otra y otra, pues acaba jodiéndome. Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Mala educación. Y mala educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada.
No soy como usted. Haga el favor de dejarme en paz. Hasta ahora las Déjeme en paz. Miraba Pues déjeme de admirarme, no me hace falta su admiración. Vaya usted a la mierda. ¡A la mierda! En alto, delante de todo el mundo. Fernando Gómez dirigió la primera película de la historia en ganarse el premio Goya, El viaje a ninguna parte, en 1986. El viaje a ninguna parte de Fernando Gómez. ¿No está? ¿Cómo que no está? El viaje a ninguna parte es una obra clave de este cine postfranquista que ya les estuve comentando, que tantos españoles están hasta los cojones de ver. Papá, quiero presentarte a mi hijo, tu nieto. Ah, ¿eres tú? Vaya pinta de galán joven que tienes, ¿eh? Me sobra lo que hace. Anda, Aramán, Aramán, Aramán. ¿Para mantenerla? Para andar a tu familia al puerto. ¡Grosero! Mamá, le quiero. A tu abuelo le convendría mucho que trabajases con nosotros. Pero no tengo vocación. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, tenía un amigo que tuvo vocación, se metió cura. ¿Y de qué tienes vocación tú? De administrativo. ¿De administrativo? Sí, sé de cuentas, sé hasta dividir. El protagonista de esta película era José Sacristán, quien, además de salir en Todos a la cárcel, también aparecía en Asignatura pendiente. Dime la verdad, ¿cuánto crees que va a durar? Pues mira, te voy a contestar con una frase de Primo de Rivera. Pero si ese no es de los tuyos. No, pero era un hombre muy inteligente. Decía que las dictaduras son como las bicicletas, que cuando se paran, se caen. Pues yo creo que eso mismo le pasa al amor. Y se está parando, José. La dictadura parece que sí, lo nuestro no. Asignatura pendiente es una historia de amor imposible. José y Elena son una pareja adolescente que se tuvo que separar por el contexto político y se reencuentran años después, pero ahora ambos están casados. Es el encuentro y desencuentro amoroso. Volví a la época de las grandes sinceridades, cuando no había mentiras. Y era agradable mirar hacia atrás, sobre todo porque no había nada que mirar hacia adelante. Pero ahora las cosas han cambiado. A mí me resulta imposible separar mi condición de ciudadano como la de actor, a propósito de esta película, ¿no? Porque iban de la mano los dos. Nos estábamos contando. Todo lo que ahí ocurría tenía que ver de una manera más o menos directa con lo que a nosotros nos ocurría. Sobre todo a las puertas de una aventura como país, los días del esplendor en la hierba, por así decirlo, ¿no? La cárcel, la prisión provincial. ¿Has estado en la cárcel? Sí, señora, varias veces. ¿Pero por qué? Por rojo. Además, una cosa que tiene Asignatura pendiente y que yo he tratado de tener siempre en la vida es sentido del humor y sentido del amor, que van juntos. Sentido del humor y sentido del amor, si no es un tostón esto. José Luis García es un director de cine que muchos lo recordarán en España por un ciclo que hizo en los 90 llamado... ¿Qué? Grande. Es el... cine. Súper lenta la presentación. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española. Programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver El acorazado Potemkin, año 1925, naturalmente una película muda. Y me gustaría aprovechar para hablar un poquito sobre RTV. Radio Televisión Española, mucho antes de tirarle fangotes de guita a Broncano, se encargó y se sigue encargando de financiar ficciones españolas. A lo largo del tiempo, esta cadena ha estado al mando de diferentes personas, obviamente, como suele suceder. Una de ellas fue Pilar Miró, una madrileña que además era directora de cine. Ella tenía su propia filmografía. Yo reconozco que a veces no me gustó nada, pero a veces me parece que hay rasgos que no están mal. Y la película más polémica de Pilar Miró, sin duda, fue El crimen de Cuenca. El que lo cogió por los pies que agarre la punta. Y el que lo cogió por la cabeza que coge el puño. Durísima esta película. En el marco de un cine reivindicativo pero sutil, El crimen de Cuenca viene con torturas explícitas, básicamente. Estos no son. Son muy anteriores. Lo que no entiendo es cómo le dieron tierra sin caja. Miseria. Todavía hay familias que no tienen ni para pagarle la caja a sus difuntos. Es una película basada en una famosa historia que ocurrió en un pequeño pueblo de Cuenca a principios del siglo XX. Básicamente desaparece un pastor y la Guardia Civil culpa a dos individuos que ya le tenían bronca desde antes. La película de Pilar hace énfasis en la crueldad de las torturas que llegan a un punto medieval. Fue por equivocación. ¿Verdad, Gregorio? ¿Verdad?
Ahora, para contrarrestar la asquerosidad que acabamos de ver, contemplemos a estos gatitos por unos segundos. El desenlace de la película es desolador, no te la voy a spoilear, Guri, pero mucho más interesante tal vez es toda la historia que hubo alrededor del estreno de esta película. A 2 días de estrenar la película es cuando la Dirección General de Cine decide suspender la exhibición. Estábamos en una época muy rara, muy mala. Las estructuras franquistas estaban intactas en muchos ámbitos. Se me pedían 6 años de prisión militar. El 23F se produce el golpe de Estado. Pilar estaba en todas las listas de personas a neutralizar el día después del 23F. Cuando yo rodé Gary Cooper, que estás en los cielos, yo estaba procesada y embarazada. Y creo que si yo no hubiera rodado, me hubiera vuelto absolutamente esquizofrénica. Les recomiendo que vean el documental que Regresa al Cepa. Tiene algunos desperfectos técnicos, hay que decir la verdad, pero tiene unas ideas muy interesantes y abarca todo el fenómeno, desde la historia original y todo lo que pasó después con la película. Lo que me gustaría es que tantos años después sirva para revivir amable y cariñosamente a una Pilar Miró que padeció por España y por la verdad. Usted cumpla con su deber. Eso es lo único que le pido, sargento. Que cumpla con su deber. Sí, señoría. Y hasta acá el primer capítulo de Un mapa del cine español. Les aclaro, obviamente, que no voy a estar hablando siempre sobre cine postfranquista, histórico, o comedias, o Almodóvar. En el próximo episodio, por ejemplo, nos vamos a meter con Luis Buñuel, eutanasia, canibalismo y Charles Chaplin. ¿Qué me contás? ¡Váyase, señor Cuesta! ¡Váyase!